periodo en el cual una persona se infecta con ébola y se mantiene asintomática hasta que ya empieza a manifestar los síntomas que pudieran ser detectados? Bueno, se habla de un periodo de incubación hasta de 20 días o 21 días. Para eso, entonces sería muy importante que cuando las personas bajen de los aviones y vienen llegando de los sitios de la epidemia, llenen un formulario con todo el sitio exactamente de dónde vienen, si han tenido o no síntomas y dónde pueden ser localizados. Y también instruir a esas personas que en caso de tener algún síntoma, a dónde deben acudir y con quién deben hablar para que eso sea resuelto, para esa persona poder ponerse en cuarentena, poder ser trasladada a los sitios que han sido preparados para eso. Y precisamente a nivel internacional, doctora, ya se conocen casos de personas que gracias a Dios han podido superar el ébola. Tal es el caso de la enfermera española María Gabriela. Así es, Gabriel, justamente como lo dices, en el día de ayer fue dada de alta esta enfermera española, el primer caso de contagio dentro de España, es decir, fuera de África. Ya habría entrado en contacto con uno de los pacientes que había sido trasladado, tal y como lo dijo la doctora en el negro anterior. Ella, Teresa Romero, fue dada de alta, ofreció rueda de prensa, agradeció y aseguró que pues no conocía qué exactamente había fallado y si había fallado algo para que ella contrayera el virus, pero agradecía entonces las atenciones médicas justamente en España. Doctora, ¿qué pudiéramos pensar que pudieran ser estas causas de contagio? Primero se había hablado de un contagio directamente con fluidos, ya se ha constatado que también ha habido problemas en el momento de retirar los trajes de seguridad. Quisiéramos saber si efectivamente entonces nada más con el contagio de la piel, con algunos de los fluidos, ya sea sangre, saliva o alguno otro de los fluidos de los pacientes infectados, efectivamente entonces tendríamos personas posiblemente contagiadas. Sí, el contagio del ébola se ha demostrado que es por el contacto directo de las manos de las personas con la piel o con los fluidos de las personas enfermas. El paciente asintomático, el que no tiene síntomas, no contagia la enfermedad. Solamente lo que es las secreciones, fluidos corporales de los pacientes enfermos. Lo que tú dices es totalmente cierto. Muchas veces el ponerse el traje de protección no es el problema, es el momento de retirar el traje de protección. Si no sabemos bien cómo se retira, podemos entonces, a pesar de que él es impermeable, podemos entrar en contacto con las secreciones que se encuentran en el traje o en los guantes o en alguno de los sitios de protección y eso también puede contagiar. Lo que se dice es que cuando una persona se pone o se quita el traje, debe haber otra persona supervisándola, porque como tú dices, posiblemente la persona no se dio cuenta en qué momento violó el protocolo de quitarse el traje. Y si hubiera otra persona observándola, a lo mejor se hubiera dado cuenta cuál fue el problema que ocurrió allí. Doctora, la Organización Mundial de la Salud lleva ya contabilizados más de 4.818 casos de personas infectadas y hablaba de la posibilidad de que para la primera semana de diciembre pudiéramos contabilizar hasta 10.000 casos por semana. Realmente esto, por supuesto, no es un panorama para nada alentador. Sin embargo, por otro lado, estamos viendo que los distintos médicos que han contraído la enfermedad, pues la están superando. Vemos recientemente o información de último momento que el médico que contrajo la enfermedad en Nueva York se está recuperando lentamente de la enfermedad. Esto no es una contradicción entre los pronósticos o quizás un pronóstico demasiado elevado, el de la primera semana de diciembre. Recuerde que la enfermedad es contagiosa en el momento en que tú tocas a la persona enferma. Si tú no tienes contacto directo con la persona enferma o con sus secreciones, no contraes la enfermedad. El problema viene siendo en los sitios de la epidemia que las autoridades sanitarias no han logrado que los familiares no toquen a los pacientes y por eso es que se produce la diseminación. Los médicos que se han contagiado es por brechas en los protocolos de retiro del material de protección. La mortalidad antes, en los brotes anteriores, había sido muy alta por el problema de la atención a los pacientes. En la medida en que la atención de los pacientes va mejorando, que en la medicina más tecnificada, que se conocen más los procesos, cómo es el manejo de los pacientes, la mortalidad va bajando. Y fíjate que de 13.000 y tantos
pacientes que se han, 13.500 y algo, que se han diagnosticado, 4.800 han fallecido. O sea, no es una mortalidad del 90% como era antes, sino que viene siendo una mortalidad más baja por el manejo de los pacientes justamente. Ahora, doctora, en el caso, para atender esta patología, en el caso específico de Venezuela, supongo que usted está enterada de este hospital de campaña que se ha instalado en La Carlota. Más allá del tema también de la atención médica, la atención personalizada, el personal capacitado, se están dando estas inducciones. Usted, como jefa del servicio de infectología del Hospital Clínico Universitario de Caracas, además hospital de referencia nacional, ¿tiene conocimiento acerca de estas inducciones? ¿La han convocado? ¿Está participando? ¿Podría participar de algunas inducciones al respecto? Bueno, pudiéramos participar. Nosotros siempre nos hemos demostrado a la orden de las autoridades para cualquier cuestión que ellos necesiten de nosotros. Sin embargo, el servicio de infectología del Hospital Universitario no ha sido convocado. Sé que hubo una reunión entre las redes sociales científicas, algunas sociedades médicas e inclusive la Sociedad Venezolana de Infectología con las autoridades sanitarias que de donde salió un plan, un documento que pareciera bastante completo sobre la preparación. Pero ¿quién es el personal que está siendo preparado para eso? Si se está recibiendo entrenamiento para la colocación y retiro de la protección, cuáles son los protocolos de manejo de los pacientes, ni siquiera si estamos preparados en dotación de medicinas y de insumos para la atención de esos pacientes.